Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Este es el podcast de Veritas Fidei. Estamos muy contentos de estar con ustedes, como todos los martes. Estoy con mi esposa, Mónica Franco. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, Cris. Es siempre un honor estar contigo y hola a todos. El honor es nuestro y mío. Y gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de tomar este tema de hoy. No lo promocionamos mucho, pero es un tema importante. Moni, ¿qué vamos a ver ahora? Todavía no. Quedan 4 minutitos para que se conecten, pero podemos ir saludando a todos. No nos quiere decir, ok. Por ahí vayan pensando en sus preguntas. Los que estén en línea ya tal vez sepan cuál va a ser el tema del día de hoy, que estén viendo los mensajes. Y bueno, va a ser un gusto hablar con todos ustedes de esto. Por favor, hagan sus preguntas, sus comentarios. Siempre nos interesa interactuar con ustedes y por eso lo hacemos en vivo. Y recuerden que también estamos transmitiendo en vivo por YouTube. Estamos en las dos plataformas y después les haremos llegar el audio también en otras plataformas como Spotify y en básicamente todas las plataformas iTunes, de Google Podcast. Google Podcast y iTunes. Gracias, Moni. Cris, mira, todavía tenemos unos minutitos. Vamos a ver los saludos. Dice Perfecto. María G. Acosta, super tema, gracias Cris y Moni. Gracias a ti, María. Gracias por estar con nosotros. Santos Moral, saludos hermanos, bendiciones desde Nueva York. Un saludo por allá en Nueva York. Jaciel Terraza, saludos hermanos, bendiciones desde Gómez Palacios. Saludos, Jaciel, gracias por estar. Recuerden que si se corta, como estamos en vivo, regrésense, no nos vamos hasta que acabamos el tema. Así es, aquí vamos a estar y vamos a terminar hoy. Vamos a seguir viendo temas similares relacionados con el tema de hoy y vamos a seguir también una secuencia más o menos lógica de algunos temas importantes del Nuevo Testamento. Antonio Díaz, saluditos, bella familia desde Virginia, bendiciones para toda su familia. Saludos, Antonio, a Virginia, gracias. Laura Manzano, saludos desde Querétaro. Saludos, mira, una paisana, saludos, bendiciones. Mario Aleluyo, bendiciones desde Puerto Escondido, Oaxaca. Cada video hay perlas que Dios nos manda. Gracias a Dios por sus vidas. Estoy tomando cursos de teología y todo lo que ustedes comparten es confirmación de lo que vemos aquí. Saludos, amigos. Buenísimo, qué bueno que coincidimos. María Nicolasa Ramos, desde Colombia, gracias a Dios por sus programas edificantes. Un saludo fraterno a Colombia. Daniel Espinosa, bendiciones desde Monterrey, México. Saludos a Monterrey. Felipe Flores, saluditos, bella familia desde Virginia. Bendiciones. José Israel Flores desde El Salvador, un cordial saludo, dice. Y bendiciones. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Como les decíamos, estamos viendo varios temas y tal vez para poner un poquito en contexto lo que vamos a ver hoy. Lo que hace que el cristianismo sea verdadero es la resurrección. Ya que hubo una resurrección históricamente, ya que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que afirmó haber venido de Dios el Padre, hizo afirmaciones de deidad él mismo y Dios le resucita de entre los muertos. Gracias a esos hechos históricos se escriben los libros del Nuevo Testamento. Y bueno, en estas últimas series que hemos visto, la vez pasada, muy importante el tema. Si no lo pudieron ver, entren a verlo y hoy vamos a ver un tema relacionado con eso. Cris, Gago JL, bendiciones desde Japón. Dios bendiga grandemente sus vidas. Gracias, Gago. Creo que ya te habíamos saludado por ahí alguna vez hasta el Japón. Impresionante que hasta ahora nos estés escuchando. Muchas gracias. Pues ahora sí arrancamos, Cris. Y como estabas hablando, el podcast pasado vimos la confiabilidad del Nuevo Testamento.
resolvimos preguntas muy comunes como lo que nos llega muy seguido, ¿no? El Papa cambió la Biblia para controlarnos, perdón. Ujú. Ahí está llena de errores, son puros cuentos de hadas. Todo eso ya lo Que resolvimos fue el cambiada, podcast ¿no? pasado. Sí. Que hubo traducciones de traducciones, que no sabemos. Muchas cosas tomadas de Dan Brown, ¿no? Sí, y hoy vamos a ver otras preguntas más comunes también que nos llegan, Chris, de cuándo se escribieron los evangelios, quiénes escribieron los evangelios. El evangelio de Juan lo va a explicar aparte y Chris va a decir más adelante por qué. Ujú. Pero pues hoy vamos a ver, porque hay personas que piensan que los evangelios fueron escritos muy tardíos, Chris, y que no saben quién los escribió. Son escritos anónimos y que se escribieron en el 2.º siglo o en el 3.er siglo. Hay un libro, créaslo o no, Moni, hay un libro, y no lo voy a mencionar para no darle publicidad, porque es un libro malísimo. Pero me da mucha tristeza, iba a decir risa, pero no me da risa, me da tristeza, que muchos anticristianos, ateos, antirreligiosos, no se creen las cosas históricas que son conocidas entre los historiadores acerca de la vida de Jesús, pero sí sale un tipo por ahí, voy a decir, en España, con un argumento absolutamente disparatado y ridículo, diciendo que Lactancio fue el que inventó el cristianismo en el año 300 y que todos los escritos que hay del cristianismo de antes del año 300 son manipulados y cambiados e inventados. Sí, y que no tienen nada de histórico. Que no tiene nada histórico. Entonces, me parece absolutamente risible que eso suceda, pero hay que tomar estas cosas en serio porque desafortunadamente en la era del TikTok y de el Wikipedia y de las redes sociales, la gente le gusta buscar lo que confirme ya sus creencias disparatadas. Y aquí no estamos buscando confirmar lo que queremos. De hecho, el cristianismo es hasta cierto punto incómodo. Dios no se acopla a nosotros y no es un invento humano. Entonces, lo que estamos buscando estamos en la búsqueda de la verdad. Y eso es lo que es nuestra intención en este podcast, en estos espacios y en nuestras plataformas, es buscar hablar la verdad, sin importar a dónde nos lleve. ¿Sí? Así es, pues adelante, Chris. Bueno, pues vamos a hablar, y el tema en específico es ¿cuándo se escribieron los evangelios y por quiénes? De nuevo, el tema es ¿cuándo se escribieron los evangelios y quiénes los escribieron? ¿Por qué? Porque he tenido sin número de conversaciones con escépticos y anticristianos que dicen que todos los evangelios se escribieron después del año 70. Y no solo eso, que no sabemos quiénes los escribieron, que son escritos tardíos, que son escritos anónimos, y no sabemos por qué Mateo, Marcos, Lucas, ninguno de ellos puso su nombre a los evangelios, no lo firmaron, no era la costumbre en aquel tiempo. Y por ende dicen, entonces no sabemos quiénes los escribieron. Bueno, hoy vamos a ver una serie de puntos, varios puntos vamos a ver en específico, vamos a ver 9 puntos que apuntan a que el Nuevo Testamento en su totalidad, y voy a afirmar algo que a lo mejor no todos los estudiosos están de acuerdo, pero que la mayoría de los escritos, incluyendo Juan, que no voy a hablar de Juan más que esto, se escribieron antes del año 70. Antes del año 70. ¿Y arrancamos? Arrancamos con el primer punto. Bueno, uno de los puntos principales aquí es que el Nuevo Testamento nunca describe la destrucción del templo en Jerusalén. En el año 70, el general Tito, que después se convertiría en emperador, durante 3 años sitia Jerusalén y finalmente destruye el templo por completo, lo arrasa. Y
Alguno diría, bueno, ese es un argumento de silencio, una falacia del silencio. ¿Cuál es la falacia del silencio? Bueno, es cuando alguien hace un argumento y dice, por ejemplo, mira, Tácito no menciona, o hay muchos estudiosos o muchos historiadores que no mencionan a Jesús y por lo tanto Jesús no estudió. Bueno, esperaríamos que esa persona, que esos historiadores mencionaran a Jesús. Si la respuesta realmente es no, entonces no es un buen argumento, es un argumento al silencio. Aquí lo que estamos hablando es de que la destrucción del templo fue uno de los acontecimientos en el mundo judío más importantes. Y el Nuevo Testamento en su mayoría fue escrito por judíos. Entonces esperamos o esperaríamos que si el templo fue destruido en el año 70, que fuese mencionado, sobre todo porque en Mateo 24:1 Jesús mismo hace la predicción de la destrucción del templo. En Mateo 13:1 en adelante dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y cuando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Si el templo fue destruido en el año 70, esperaríamos que los escritores del Nuevo Testamento mencionaran esto. Ya, de nuevo, porque Jesús lo menciona. Y si fue una predicción de Jesús, la habrían mencionado. Entonces esperamos que es esperado que hubieran mencionado este hecho tan importante. Punto número 2. Lucas, el autor del Evangelio de Lucas y de Hechos, no menciona las muertes de dos grandes personajes del Nuevo Testamento, Pablo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. No menciona sus muertes. Y ambos apóstoles fueron martirizados en Roma, murieron en Roma en el año 64 y en el año 65. Pablo en el año 64 y Pedro en el año 65. Y Lucas escribe muchísimo acerca de Pablo y Pedro en el libro de Hechos, pero no menciona sus muertes. Esperaríamos que en un libro donde los personajes centrales son Pedro y Pablo se mencionaran sus muertes, y al contrario, cuando termina el relato del libro de Hechos, parece que termina inconcluso con Pablo preso en Roma en espera de ser muerto. Y no vemos que continúe el relato. Entonces pensamos que esto es muy buena evidencia de que no habían muerto ni Pablo ni Pedro cuando se termina de escribir el libro de Hechos. Punto número 3. El Nuevo Testamento no menciona la campaña romana militar contra Jerusalén. De nuevo, esto está relacionado con el punto número 1 de la destrucción del templo, porque la campaña militar contra los judíos en Jerusalén empezó unos 3 años antes del año 70. Y lo que hace es el general en aquel tiempo, Tito, rodea la ciudad con 4 legiones de romanos y destruye el tercer muro de la ciudad. Eventualmente los romanos le prenden fuego a las murallas y destruyen el templo. Ningún aspecto de hecho de este periodo es mencionado. Entonces, no solo en el año 70 que fue destruido el templo no se menciona la destrucción, sino que no se escucha ni podemos leer nada absolutamente de la invasión romana del general Tito
incluso en el año 67. Punto número 4. Lucas no escribe nada de la muerte de Santiago, el hermano de Jesús. Y esto es importante porque después de que muere Jesús y resucita, su hermano Santiago se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén. Y sucede que es el que preside, de hecho, el concilio en Jerusalén, descrito en Hechos capítulo 15. Y sabemos por dos fuentes importantes, por el Talmud judío y por Flavio Josefo, el historiador, que Santiago murió en el año 62. Y curiosamente, Lucas describe, por ejemplo, la muerte de Esteban, pero no menciona la muerte de uno de los personajes más importantes en Jerusalén, que fue Santiago. Punto número 5. El Evangelio de Lucas se escribe antes del libro de Hechos, porque son dos libros relacionados. Esto no está en tela de juicio. Nadie pone en tela de juicio que primero Lucas escribe el Evangelio de Lucas, que lleva su nombre, y luego el libro de Hechos. Eso es básicamente indiscutible. Ni siquiera los historiadores especialistas en Lucas disputan este punto. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en Hechos 1:1 dice esto. Lucas escribe esto. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto lo está escribiendo en Hechos. ¿Cuál es el primer tratado? El Evangelio de Lucas, obviamente. Así que, como ven, ahí estamos haciendo una pequeña cadena y estamos formando el argumento acerca de qué se escribió y cuándo. Y vamos a ver unas dependencias importantes ahora también con Pablo, con los escritos de Pablo, porque el apóstol Pablo cita el Evangelio de Lucas en varios lugares. En particular, uno de ellos es en su carta a Timoteo en el año 63-64 después de Cristo. Y esto escribe Pablo en su primer carta a Timoteo. Él dice así en 1 Timoteo 5, 17 y 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues toda la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Este segundo versículo, el 18, es muy importante porque Pablo aquí está citando dos pasajes de la Escritura, uno del Antiguo Testamento y luego uno del Nuevo Testamento. El primer versículo se refiere a Deuteronomio 25:4. Muy brevemente dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y el segundo está citando a Lucas. Está citando Lucas 17. Dice así, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Así que aquí podemos ver muy, muy claro que en el Evangelio, que el Evangelio de Lucas ya era conocido y aceptado y citado en ese tiempo, antes de la destrucción del templo. Punto número 7. Esto es similar también. Pablo repitió fielmente información de los evangelios. Pablo escribió aproximadamente entre el año 48 y el 60, y Pablo ya aceptaba que los escritores de los evangelios escribieron sus propias experiencias.
Esto es, por ejemplo, 1 Corintios 15, del 3 al 7. Y ya hemos hablado de este pasaje, que es uno de los más importantes, donde Pablo está citando tradición que los apóstoles mismos, los seguidores de Jesús, le pasaron. ¿Sí? Ya hemos hecho ese argumento antes, no lo voy a mencionar de nuevo, pero de manera similar, punto número 8, es que Pablo cita el Evangelio de Lucas en su carta a los Corintios, en 1 Corintios 11, 23 al 25. Este es muy conocido, es la fórmula y la institución de la Cena del Señor. Y si me permiten, la voy a leer. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. ¿Con qué está relacionado? Pues con la cena del Señor, que el mismo Señor instituyó en Mateo 26, en Marcos 14 y en Lucas 22. Nada más y nada menos. Así que Pablo de nuevo ya está citando a los evangelios, en particular Lucas, en sus escritos. Por cierto, 1 Corintios se escribió aproximadamente en el año 55. Una pausa aquí muy rápida, Moni, porque algunos dicen, bueno, ¿cómo sabemos cuándo escribió Pablo y cuál es la secuencia? Bueno, esto no lo hemos visto en detalle, pero no es controversial. Los escritos de Pablo y cuándo se escribieron, hay muy poca controversia en cuanto a estas cartas en particular. Hay aproximadamente la mitad de las cartas de Pablo. Los estudiosos más escépticos aceptan por lo menos la mitad, diciendo: estamos seguros que Pablo escribió estas. En otras cartas dicen: no sabemos, el lenguaje no es similar. Tal vez usó un amanuensis, es decir, un secretario al que le dictó. Pero de por lo menos 7 de ellas no hay duda en absoluto. Y 1 Corintios, por cierto, es una de ellas. Así que... Perdón que haga un paréntesis, Chris. Sí, no, por Dijiste favor. De la edad que tienen esas cartas. ¿Dijiste del 55? Sí, 55 después de Cristo. Después de Cristo. Para las personas que no saben, es después de Cristo se empieza a contar desde que nació Jesús o desde la muerte de Jesús. No, desde que nació Jesús. Entonces, desde que nació Jesús, el 55, estamos hablando de 20 años aproximadamente después de que murió Jesús, que encuentran todos estos escritos. Sí, si decimos que Jesús murió en el año 30 y estamos hablando de que en el 48 ya tenemos escritos de Pablo, como Gálatas, por cierto, es el más temprano. Entonces tenemos 18, 20 años cuando Pablo ya está escribiendo acerca de Jesús. Esto es extremadamente cercano. Cercano a los hechos. De hecho, quiero poner un ejemplo, Chris, no sé si me lo permitas. Tú y yo hemos estado viendo programas de detectives que resuelven crímenes. Sí. Y son crímenes que llevan más de 20 o 30 años o hasta más. Uh-huh. Y entrevistan a las víctimas y ellos son capaces de recordar exactamente el evento traumante, ¿no? El shock. Sí. De cómo pasaron las cosas. Describen los hechos detalladamente y perfectamente de cómo fueron después de tantos años después. Sí. Entonces, ahorita estamos hablando de 18 años apenas después de que murió Jesús, de personas que conocieron a Jesús. Uh-huh. O sea, son hechos extremadamente pegados a las fechas, muy cercanos a los hechos, perdón. No, desde luego, y tienes absolutamente toda la razón, Moni, porque aquí de lo que estamos hablando es, a ver, si me preguntas qué desayunamos hace 3 días, si viene un detective y me dice, ¿qué estaba usted desayunando hace 3 días? O incluso antier,
no me voy a acordar. Pero si me preguntan dónde estabas cuando sucedió el ataque a las Torres Gemelas, te puedo decir exactamente qué estaba haciendo, dónde estaba. Yo estaba manejando, estacionándome, de hecho, escuchando las noticias en el centro de Houston, donde estaba trabajando como consultor en una compañía que tiene en el cuarto o quinto piso de un edificio en el centro de Houston. Me acuerdo que entré y había varios televisores donde se estaba pasando todo lo que estaba relatando. Salió uno de los directores y nos dijo: por seguridad, estamos en el centro de Houston, la cuarta ciudad más grande del mundo, regresen a sus casas por seguridad. No, y Me así acuerdo es. perfectamente. Así es. Porque, Perdón. perdón, porque a esto le llaman eventos de shock. Son eventos que te graban, que te cambian la vida. Y es lo mismo que pasó. Muchos de estos eventos quedaron grabados en la memoria de los testigos presenciales. Sí, y es lo que muchas personas no realizan, ¿no? Cuando dicen son escritos de 70 después de Cristo, piensan que ya fueron 100 años o quién sabe Sí. qué piensan, ¿no? Pero son, si lo pones después de la muerte de Cristo, son 18 años, 20 años, 30 años. Es extremadamente cercano a los hechos. Cualquier persona podemos recordar perfectamente qué sucedió con un evento de tal Magnitud, sí, de claro. tal magnitud, de cómo laceraron y mataron a una persona, ¿no? Exactamente. Y yo creo que si ves a alguien resucitar, te vas a acordar. Sí, claro. No creo que se te olvide eso. Sí. Así es, perdón, Chris. No, pero es buenísimo comentario. Y nos quedamos en el punto número 8 para recalcar. El punto número 8 es que Pablo cita al Evangelio de Lucas en 1 Corintios 11, 23 al 25. De nuevo, 1 Corintios se escribió en el año 55 aproximadamente. Y aquí, por cierto, que es unos 10 años antes de que Pablo escribiera Timoteo. Sí. Ahora, punto número 9 y último punto, y vamos a atar unos cabos y vamos a también a armar una secuencia. Punto número 9. Lucas cita a Marcos y a Mateo repetidamente. Aquí una cosa importante es que si vemos, por ejemplo, Lucas 1:14, Lucas ya cita a Marcos y a Mateo. Si nos ponemos a ver los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, la gran mayoría de los eruditos piensan que Marcos fue el primer evangelio. Hay algunos que piensan que fue Mateo, pero como dicen en mi pueblo, haya sido el que haya sido, es un hecho que Lucas cita a Marcos o a Mateo. Es decir, si Mateo tomó material de Marcos, no importa, porque Lucas ya lo está mencionando también. Veamos este pasaje de Lucas 1, del 1 al 4. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que tenemos aquí está citando ya Lucas. Ahora, ¿qué podemos concluir de esta información? Si empezamos a hacer una línea de tiempo con los evangelios y los escritos de Pablo, bueno, podemos concluir que Marcos es escrito entre el año 45 y el año 50 después de Cristo. Vayan guardando esta, y si quieren apuntarlo también ahí para que vayan llevando la línea de tiempo. Marcos, entre el 45 y el 50 después de Cristo.
Después, Lucas, entre el 50 y el 53. ¿Puedes repetir la primera, Cris? Sí, Marcos, entre el 45 y el 50 después de Estamos Cristo. hablando 15 años después de la 15 muerte. años. 15 años después de la muerte de Cristo. Sí, Más o menos contando 30 sin contar 33. exacto. Y aquí Pablo, Podría ser de 12 a 15 años. sí, muy, Ok. muy temprano. Lucas, entre el 50 y el 53. Pablo cita a Lucas, y aquí entre el 53 y el 57. Y Lucas escribe el libro de Hechos entre el 57 y el 60. Después muere Santiago, Pedro y Pablo entre el 61 y el 65. Después es el sitio de Jerusalén que empieza en el año 67 y termina en el año 70, culminando con la destrucción del templo. Esta es la gran conclusión de esta evidencia que hemos mostrado. Por ende, los evangelios se escribieron cuando los testigos presenciales de la vida, muerte y resurrección de Jesús aún estaban vivos. Voy a repetir esto. Los evangelios se escribieron cuando los testigos presenciales de la vida, muerte y resurrección de Jesús aún estaban vivos. Y esta no es una conclusión mía. Tenemos eruditos incluso liberales. Por ejemplo, voy a citar algunos como William Foxwell Albright, o mejor conocido como William Albright, Nelson Gluck, A.T. Robertson, John Winman, y todos estos coinciden con las fechas que acabo de proponer. No están en desacuerdo. Por ejemplo, otro estudioso también, James D.G. Dunn, acerca del pasaje de 1 Corintios 15 del 3 al 7, dice, y esto es repetición de algo que ya vimos, por ejemplo, cuando vimos la evidencia y argumentos acerca de la resurrección. Este pasaje, 1 Corintios 15 del 3 al 7, viene de un credo oral formulado dentro de los 18 meses después de la crucifixión. James D.G. Dunn lo pone este credo en el año en 18 meses después de la cruz. Bart Ehrman es un escéptico que no es creyente. Él mismo se dice agnóstico con tendencia al ateísmo, y él lo fecha 1 o 2 años después de la muerte de Jesús. Hagamos un paréntesis aquí, Moni, porque esto en materia histórica no tiene precedentes. Yo le preguntaría a cualquier escéptico que quiera poner cualquier escrito grecorromano de la época contra esta evidencia y no van a tener nada que se le parezca. Y ya he mencionado esto antes. Las dos biografías de Alejandro Magno que tenemos nos vienen 350 y 400 años después, y nadie niega la existencia de Alejandro Magno. Y ahora tenemos gente, tiktokeros, que me parece absolutamente ridículo, que nos vienen a decir y a enseñar que Jesús no existió porque los escritos son demasiado tardíos. 12, 15 años después. Muy tardío. Y Alejandro Magno 300 años después. Y ese sí no tiene duda. Sí, pero dicen, sí, pero esos sí son historiadores de verdad. Ah, sí. Digo, ¿sabes cómo empieza la biografía más importante de Alejandro Magno? Empieza diciendo que era descendiente de Hércules. Ah, pero no tienen duda de eso. ¿Y cuántos escritos se encuentran? 2. ¿Cuántos hay de la vida de Jesús? Por lo menos dentro de los primeros 150 años, entre 15, nada más de su muerte, entre los primeros 100 años, tenemos, y esto es según Bart Ehrman, tenemos aproximadamente 15 fuentes históricas independientes que confirman la muerte
de Jesús por resurrección. No hay duda de eso, es uno de los hechos más establecidos de la historia. El arqueólogo muy eminente Nelson Gluck escribió: podemos concluir enfáticamente que ningún libro del Nuevo Testamento se escribió más allá del año 80. El paleógrafo William F. Albright, ¿qué es un paleógrafo, por cierto? Lo mencioné la vez pasada. Analizar el tipo de caligrafía en un escrito antiguo y con eso determinar la fecha del escrito. Ese es un paleógrafo. De los más eminentes que ha habido, él dice y afirma que todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron entre el año 40 y el 80 después de Cristo. Y aquí, ¿sabes lo que es interesante, Moni? Que tenemos dos eruditos conservadores, F. Bruce y John Wenman. Y tenemos uno liberal, es decir, no creen en lo sobrenatural, John A.T. Robertson. Y ellos, por lo menos, están de acuerdo en estas fechas tempranas de los evangelios y coinciden con las fechas propuestas en lo que estamos hablando el día de hoy. De hecho, John Wenman, en su libro, es un libro en inglés que se dice Refechando Mateo, Marcos y Lucas, en inglés Redating Matthew, Mark and Luke, expone evidencia similar a la que hemos propuesto. Y él pone estas fechas, y voy a poner las fechas que él propone y vamos a publicarlo esto también. Moni, no dejes que se me olvide que pongamos esto, muy importante. Tal vez uno puede invertir Mateo y Marcos, depende de si uno le da precedencia a Marcos, pero él pone a Mateo en el año 40, Marcos 45, Gálatas 48. En el año 49 es el concilio de Jerusalén relatado en Hechos 15. En el año 50, primera y segunda de Tesalonicenses. En el año 54, Lucas. 55, primera de Corintios. 56, segunda de Corintios. 57, libro de Romanos. 57 a 59 es primera de Timoteo y Tito. Entre el 60 y el 61 es Filipenses y segunda de Timoteo. Y en el 62 el libro de Hechos. El eminente erudito A.T. Robertson afirmó que en el Nuevo Testamento tenemos 99% de integridad en la transmisión del texto, lo que hablamos la vez pasada, y todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron entre el 40 y el 65. De hecho, se va antes él. Si alguno de ustedes quisiera la referencia de dónde estoy sacando estos datos de A.T. Robertson, esto es de su libro, de nuevo, Redating the New Testament, publicado en Filadelfia por The Westminster Press en 1976. Ese es el dato bibliográfico de este libro. Otros estudiosos como Harnack y Raven y otra gran cantidad de eruditos modernos también fechan los evangelios y los demás libros del Testamento antes del año 70. Y bueno, hasta aquí es esta parte de las fechas de cuándo se escribieron los libros del Nuevo Testamento, en particular los evangelios. Y creo que son buenos argumentos que podemos tener a la mano a la hora de tener conversaciones con escépticos. No sé, Moni, si hay tiempo, si quieras que veamos preguntas o si quieres que veamos el punto de quién escribió los evangelios, porque ahora nos han salido con decirnos que son anónimos.
Mateo no puso escrito por Mateo, ni Marcos, ni Lucas, y mucho menos Juan. Adelante, Cris, vamos con... ¿Lo vemos? Sí, claro que sí. Ok. Bueno, aquí, como les decimos, algunos escépticos dicen, no sabemos quiénes escribieron los evangelios porque no pusieron su firma. Y desde el siglo I, déjenme decirles que desde el siglo I no hay dudas de quiénes escribieron los evangelios. ¿Y cómo podemos deducir quiénes fueron los escritores del Nuevo Testamento? Y esto es un método que se llama tradición manuscrita. Ya no sé lo que estoy diciendo. Tradición manuscrita. Por ejemplo, tenemos el eminentísimo historiador y biógrafo de la antigüedad, de la época grecorromana, Plutarco, que vivió entre los años 46 y 120 después de Cristo. Este es uno de los grandes biógrafos de la antigüedad. Escribió una cantidad inmensa de biografías. Tenemos biografías de básicamente los emperadores romanos más eminentes, más importantes. Plutarco, uno de los más grandes escritores del mundo grecorromano. Déjenme decirles cuántas firmas dejó en sus escritos. ¿Están listos? ¿Están listos? 0. Y nadie duda que Plutarco escribió las biografías de Plutarco. Por eso se llaman biografías de Plutarco. ¿Ok? Aquí, ¿por qué? Porque la tradición ya atribuye desde una época muy temprana estos escritos a su puño y letra. Y segundo, porque un catálogo muy antiguo, llamado el Catálogo de Lamprias, lo cita como el autor de muchas de sus obras. Entonces tenemos escritos y tradición muy, muy temprana que le atribuyen esos escritos a Plutarco. ¿Cómo podemos usar este método, el método de la tradición manuscrita, a los evangelios? ¿Cómo sabemos quiénes los escribieron? Bueno, esto fue establecido también muy temprano por los primeros padres de la iglesia. Es decir, cuando mueren los apóstoles, no dejan un vacío y se van, sino que dejan ellos mismos discípulos y seguidores. Papías, en el año 120, dejó establecido que quienes habían escrito los evangelios. Marción en el año 145, Justino Mártir en el año 150, Ireneo de Lyon en el año 170, etc. Así que en los primeros años, después de que mueren ya los discípulos, tenemos 11 fuentes y confirmaciones de los autores de los evangelios, comparando esto con 2 para Plutarco. Fíjense, tenemos 2 fuentes antiguas que afirman que Plutarco escribió sus biografías y tenemos 11 confirmaciones tempranas que afirman que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron los autores de los evangelios. Pero ¿de cuál vamos a dudar? ¿Del que tiene 2 fuentes o el de que tiene 11? Del que tiene 11, ¿por qué? Porque habla de Jesús y no nos gusta Jesús. Exacto. Eso es lo que hacen los escépticos. No nos importa la evidencia. No nos importa que Plutarco tenga 2 fuentes nada más. Nos importa que no queremos un Jesús que nos venga a decir qué vamos a hacer en nuestra vida. Porque aquí, ¿qué importa que Plutarco tenga 2 fuentes o 100? No tiene implicación moral alguna para nuestra vida. Por eso a nadie le importa. Nos conviene más Plutarco que Jesús. Claro, cualquier escéptico. Entonces, este método es utilizado para cualquier escrito antiguo en el que el autor no se identifica explícitamente. Ahora, si el escéptico va a poner en tela de juicio la autoría de los evangelios, tendría entonces justamente que ser mucho más escéptico, no solo con Plutarco, sino con la mayoría de los escritos de la antigüedad.
Sin embargo, ningún historiador moderno serio duda de la autoría de los escritos de Plutarco. La misma salsa que es para la enchilada sirve como salsa para la chalupa. ¿Ok? Así que, por favor, amigos escépticos, si van a dudar de estos escritos de los evangelios, van a tener que tirar a las flamas básicamente toda la literatura greco-romana antigua. Buena suerte con eso. Así que, para concluir lo que decía anteriormente, es interesante notar que las biografías más cercanas de los hechos que tenemos de la vida de Alejandro Magno nos llegan entre 350 a 400 años después de su muerte, y los historiadores las consideran generalmente confiables. Así que, si estuviéramos en un juicio y tuviera que cerrar aquí como abogado defensor de la fecha temprana de los evangelios, diría yo que podemos concluir, más allá de la duda razonable, que la gran mayoría, si no es que todos los escritos del Nuevo Testamento, se escribieron antes del año 70 después de Cristo, y también sabemos quiénes los escribieron. Cris, dijiste 300 a 400 años después de Alejandro Magno, y los de Jesús, todos hasta 150 años después, o sea, ni la mitad de lo que tardaron. Y menos de la mitad, porque tenemos testimonios muy tempranos que nos llegan entre 18 meses a 5 años, siendo muy, muy liberales. 1 Corintios 15, del 3 al 7, es un credo que incluso los historiadores ateos dicen, esto es muy, muy temprano en materia de historia, no más de 5 años. Ok. ¿Preguntas? Pues muchísimas gracias, Cris. Antes de pasar a las preguntas, quisiera hacer un paréntesis, que nos escribe aquí Liliana Castro y dice: desde una clínica de oncólogos en Colombia, ustedes abren mi mente y me acompañan en este trago amargo. Dios los bendiga y los continúe usando. Oremos los unos por los otros. Y pues quisiera hacer un paréntesis rápido para orar por esta persona aquí, todos los que estamos conectados. Claro que sí. Y que sepa Marlene que seguimos orando por ella todas las noches. No nos olvidamos, hemos orado por Marlene y por su salud, y desde luego oremos. ¿Nombre de nuevo? Liliana Castro. Liliana. Señor, te damos gracias por la vida de Liliana, que ahora está pasando un tiempo difícil. Señor, está ahora en una clínica y nos está escuchando. Te queremos pedir que tú seas con ella, que tú trabajes, ya sea milagrosamente en su cuerpo o a través de los médicos que le están tratando. Y, Señor, que en todo pueda ella dar gloria de que tú eres bueno y tú eres un buen Padre, Señor. Nosotros mismos hemos pasado por cosas terribles, entendemos lo que está pasando, sobre todo Moni, y te pedimos por ella para que tú le des consuelo y la ayudes a pasar estas aguas amargas por las que está teniendo que atravesar. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, Cris. Aquí hay una pregunta también buena. Correcto. Dice, historia para cristianos. Yo tengo una pregunta un tanto personal. Para ustedes, ¿cuál es la mejor fuente que da evidencia de que Jesús de Nazaret existió? La mejor fuente. Yo creo que los mejores datos acerca de la vida de Jesús son los más cercanos y los más vergonzosos. Por ejemplo, yo diría que relatos que mencionan a Jesús de una manera poco, no diría yo irrespetuosa, pero casi. Por ejemplo, es muy vergonzoso que tienes pasajes donde las mujeres son los testigos
estrellas de lo que pasó, por ejemplo, en la resurrección. Eso es muy vergonzoso. Y creo que el testimonio vergonzoso es el más creíble, también si tienes testimonio enemigo. Por ejemplo, Pablo sería testimonio enemigo. ¿Y por qué Pablo? Porque Pablo es un gran problema, es una gran piedra en el zapato para los escépticos. ¿Por qué? Porque nadie duda de la existencia del apóstol Pablo tampoco. Si quieres destruir la existencia de Jesús, tienes que destruir la existencia del apóstol Pablo. Y es absolutamente imposible hacer eso. Entonces, si yo quisiera enfocarme en una fuente, diría Pablo es la mejor fuente. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo en Gálatas, que nadie pone en tela de juicio que fue escrito por Pablo, él mismo dice que subió a Jerusalén y conoció a Pedro en persona y a su hermano Santiago. Conoció al hermano de Jesús y conoció a Pedro en persona. Y no creo que hayan hablado del clima, como dice el doctor Habermas. Entonces ahí tienes testimonio muy cercano a la vida de Jesús. Gálatas es del año 48, donde tienes información acerca de la vida de Jesús, directamente testigos presenciales. Yo diría que Pablo es tal vez la mejor fuente histórica y la más temprana. Ahora, yo no dejaría las cosas ahí, porque en cuestiones de historia, mientras más fuentes tienes, mientras más vergonzosa seas, mientras más fuentes enemigas tienes, más confiable va a ser tu caso a favor de la historicidad de estos hechos. Y el otro es el de la vida de Santiago, su hermano. Y yo te preguntaría, ¿qué tomaría para que tú dijeras que tu hermano es Dios? ¿Qué tendría que pasar? Tendría que pasar como lo describimos, un choque tremendamente fuerte para que tú afirmaras algo así. Entonces, el caso de la historicidad de Jesús se establece muy sencillo por la cantidad impresionante de fuentes independientes, fuentes confiables que tienen el criterio de vergüenza, el criterio de testimonio enemigo, múltiples fuentes independientes, tempranas, etc. Y todo esto acumulado es un caso absolutamente que va mucho más allá de la duda razonable y pone a Jesús a la altura de personajes como Julio César y personajes que es básicamente innegable su existencia. Entonces, específicamente, Pablo, en particular, creo que el caso acumulado de todas las fuentes, sobre todo las fuentes vergonzosas y enemigas. Gracias, Chris. Aguilera Bárcenas Jr. Anthony, desde León, Nicaragua. Dios les llene aún más de sabiduría para compartir con nosotros. Bendiciones. Gracias. Boaner Gess, Colombia. Gracias. Saludos a Colombia. Y bendiciones. Elías Velázquez, saludos desde Villa Constitución, Santa Fe, Argentina. Saludos por allá, Argentina, Elías. José Rivera, saludos desde Venezuela. Recuerden que estamos bajo el dominio del milagro. Eso no se nos olvida. Gabriel Segura del Castillo, un fuerte abrazo y agradecimiento desde la Ciudad de México. Un saludo, paisano. Manolo León, saludos desde Perú, gran labor bíblica, amén. Amén, gracias. Y también, dice Irving Terrazas Molina, ¿los 4 evangelios fueron escritos después de las cartas de Pablo? La gran mayoría de los estudiosos piensan que algunos de ellos son contemporáneos. Como vimos algunas fuentes, yo pienso que el material de los evangelios ya estaba en circulación, si no escrito, por lo menos en manera de tradición oral, muy establecida, para cuando Pablo empieza a plasmar en papel. Entonces, yo diría que es probable que Pablo plasmó en papel antes, pero la información ya estaba circulando porque Pablo la cita.
Y entonces no te puedo decir si ya los evangelios estaban completamente formados para el año 40, 45. Por ejemplo, muchos estudiosos piensan el más temprano es Marcos, y Marcos yo lo fecharía por ahí del 40, 45. Pablo ya está escribiendo, ya está circulando Gálatas para allá del año 48. Entonces, yo pienso que podríamos decir el material oral ya estaba establecido, se estaba escribiendo, pero Pablo, yo creo que fue el que ganó a poner la tinta en el papel, si lo viéramos estrictamente hablando. Gracias, Chris. Víctor Reynoso, saludos. Saludos, Víctor. Rojo Sola Escritura. Saludos, bendiciones desde Perú. Qué hermoso tu libro, hermano, es mi favorito. El mío también. Muchas gracias. Justo lo estaba leyendo, buscando una frase ya subrayada y verlo, el libro el fondo es muy hermoso. Muy amable, es un gusto, qué bueno que Chris, sea. para los que no conozcan tu libro, y yo sí lo quiero recomendar también porque también es mi favorito, a mí me ayudó mucho. Licencia para dudar. Lo voy a poner en las dos cámaras. Para todos aquellos que tengan, bueno, tú dales el resumen. Bueno, dudas. Básicamente es un recuento en cómo trabajar con nuestras propias dudas y cómo ayudar a otras personas que puedan estar dudando de las cosas más importantes que podamos abordar en la vida. Hay vida más allá de esta muerte, existe Dios, no existe, qué con el sufrimiento, etcétera, y tiene consejos también muy prácticos para gente que sufre con la duda. Gracias, Chris. Mr. Chelbert, tremenda enseñanza, lo suyo pasa a ser una base sólida y luz para quienes estudiamos y creemos en Jesús y en el cristianismo. Amén, me da mucho gusto y ese es el propósito de todo lo que hacemos. Laura Diosdado, llegué tarde, no te preocupes, quedan grabados los videos aquí en Facebook y está también en YouTube. Exacto. F. Ricardo Mosquera Coloma, Dios los bendiga, hermanos, un cordial saludo desde Ecuador, Guayaquil. Buen programa el de hoy y que nos ayuda más y más en nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesús. Sigan adelante con su programa y que el Señor les siga dando de su gracia y paz. Saludos a Ecuador y gracias por el amable mensaje. No se olviden de orar por nosotros, por favor. Aquí nosotros nunca les vamos a pedir dinero, pero sí sus oraciones. Madeleine Rieder, hola Chris y Moni, muchas gracias por transmitirnos todos estos datos tan valiosos e importantes para todos nosotros los cristianos. Su esfuerzo es enorme y grandemente apreciado por todos nosotros. Sigan con su maravillosa labor. Los admiro, les agradezco profundamente, los amo y Dios los bendice. Gracias, mamita. Muchísimas gracias. Es un gusto que siempre estás con nosotros, Ma, te amamos. José Mota, qué buena información. Gracias a Dios. Siga bendiciendo sus vidas. Gracias. Y José, por cierto, vamos a poner el material detallado de esto también junto con la publicación. Así que ahí va a estar disponible también para todos. Transmisiones Miel. Saludos de Lima, Perú. Saludos. Pepe Pérez desde el puente de Brownsville, Matamoros. Gracias por la lección. Un gusto. ¿Puedo responder aquí una pregunta, sí, Moni, claro, que me pareció interesante? Sí. Manolo León dice: en mi humilde opinión, el historiador Flavio Josefo nos dará el respaldo histórico de la existencia de Jesucristo. Aquí quisiera diferir contigo, Manolo, respetuosamente. ¿Por qué? Porque muchos escépticos dicen: danos fuentes fuera de la Biblia, fuera del Nuevo Testamento. Y yo digo, ¿y por qué tengo que tomar fuentes fuera del Nuevo Testamento? Bueno, porque son fuentes que ya están entintadas, ya tienen predisposiciones, etc. Y yo diría esto: los testigos de la vida de Jesús fueron judíos y ellos mismos relataron lo que vieron y se hicieron seguidores de Jesús. ¿Por qué habríamos entonces
de creerle a Flavio Josefo, que no fue testigo de la vida de Jesús, que escribió por ahí del año 120 y que escribió para los romanos y que ha sido conocido por tener muchos problemas en la exactitud de sus escritos. Yo estoy de acuerdo que es una fuente histórica de Jesús. Menciona no solo a Jesús en un pasaje, sino dos, y menciona también la muerte de su hermano Santiago. Estoy de acuerdo en que es una fuente, pero no estoy de acuerdo en que él va a dar el respaldo histórico. Yo diría, ¿y por qué los evangelios no son fuentes históricas confiables? Y te voy a responder en nombre de los escépticos. Es que tienen milagros. Ahí está. Su problema es con lo sobrenatural. Pero fíjate, el que un relato tenga algo milagroso, el que un relato tenga teología, no quiere decir que no tiene historia. Entonces, uno puede utilizar el método histórico para filtrar los datos históricos, y ya en cuestión de milagros, se trata de evaluar cada milagro por su propio mérito, independientemente de lo que pensemos en nuestra cosmovisión, si los milagros suceden o no suceden. Tal vez te referiría yo a nuestro podcast primero, temporada 1, donde vimos por qué es razonable creer en milagros. Entonces ese punto se me hizo interesante por ahí, Manolo. Gracias, Chris. Se nos está acabando el tiempo, pero les recordamos que vamos a responder todas sus preguntas, aunque sea por escrito. Aldo Rostro, muy buen libro, ya lo tengo. Saludos de Monterrey, Nuevo León. Gracias, un saludo a Monterrey. Valeria Rodrigo Machicado, saludos desde Bolivia. Saludos a Bolivia. Chris, antes de concluir el tema de hoy, ¿quieres decir algo más antes de la oración? No, solamente que vamos a seguir viendo de este tipo de temas acerca de la confiabilidad del Nuevo Testamento. Y de nuevo, para poner esto en el marco de contexto, el cristianismo es verdad por la resurrección, porque hubo un hecho histórico que fue la resurrección de Jesús. Ya lo hemos defendido y creo que es lo más importante. Ahora, eso no quiere decir que el resto del Nuevo Testamento sea poco confiable. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reforzar el conocimiento histórico que tenemos del Nuevo Testamento y seguir afianzando no solo el punto de que la resurrección es demostrable de manera histórica, sino que el resto del Nuevo Testamento es confiable de diferentes ángulos que vamos a estar analizando. Muchísimas gracias, Chris. Cerramos con una oración. Cerremos. Bendito Padre, gracias por la bendición de estar aquí hoy hablando de los escritos que nos hablan de ti, de los que te conocieron, te vieron, te escucharon y caminaron contigo, nos relatan, Señor. Bendice a cada persona que está pasando por tiempos difíciles ahora mismo. Tú en tu bendita palabra has prometido que aunque no nos saques del valle de lágrimas, sí prometes que nos vas a llevar de la mano. Y así estamos confiados en esa promesa, y ayúdanos a tener puestos los ojos en la gran gloria que nos espera contigo. Te lo pedimos y te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Moni, Chris, muchas gracias. una bendición estar siempre contigo aquí y compartiendo esto con todos ustedes, hasta donde estén, hasta Japón, en Argentina y hasta donde estén. Dios los bendiga y hasta pronto. Esperamos que haya sido de bendición. Dios los bendiga y a sus familias. Gracias, Moni. Gracias, Chris. Hasta luego. Hasta luego.